corazón para exaltar a Dios. Si me ayudas con tus manos. Gozamos en tu presencia, Rey. Santo y poderoso. Levanta tu voz, cumpliéndose en la vida de cada uno de nosotros en esta noche. Sí, Señor. Vamos a cantar a Dios. Santo y poderoso eres Dios. Exaltamos su nombre y le alabamos. Vamos. Adoremos con gran alegría a
Porque tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y en esta noche, Señor amado, nos gozamos y declaramos, Señor, tus promesas y tu verdad sobre nuestra vida. Donde tú te encuentras, cierra tus ojos en esta noche. La presencia de Dios está en este lugar de una manera fuerte. Así que vamos a preparar nuestro corazón en esta noche. Y vamos a dar la oportunidad de que el Espíritu se mueva como Él quiere. Su presencia está en este lugar. Él quiere que abras tu corazón para que le adores. Y razar mayo, murrasir mayo. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Vamos a decírselo juntos. La espera termina. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre
Entonces, ¿quién fue el apóstol Pedro? Vamos a aprender mucho en esta noche del apóstol Pedro. Vamos a ver su personalidad, vamos a ver sus errores caminando con Jesús. Muchas veces nosotros a nuestro diario vivir caminamos con el Señor, nos tropezamos como Pedro, y bueno, vamos a aprender de Pedro para no poder tropezar y hacer los mismos errores. Amén. Entonces, ¿quién fue el apóstol Pedro? Vamos a resumir para que puedan saber. Simón Pedro, también conocido como Cefas, originario de Betsaida, y vivía en Capernaum, 2 ciudades en la costa del mar de Galilea. Era Galileo, y los 12 apóstoles eran galileos. Eso me llama la atención de que por qué no escogió Jesús a los de Judá. Porque los de Judá tenían otro pensamiento. Y dijo, borrón y cuenta nueva, y dijo a los galileos. Y de ahí agarró los 12. Él, Pedro, Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de pesca, eran pescadores. Y como ustedes sabían, Pedro era del vulgo, era de la raza. Era allá, como dicen en mi ciudad de Veracruz, era de la flota. No sabía leer ni escribir, y aún sin embargo el Señor lo escogió. Podrás tú decir esta noche, ¿qué puedo darle yo al Señor? Mucho, más de lo que te imaginas. Imagínate si Pedro no escribía, tú que sabes escribir, tú que sabes leer, tú puedes dar mucho al Señor, si tú quieres. Eso es, si tú quieres. Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. Por medio de su hermano lo conoció, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista. Entonces Andrés escuchó a Juan el Bautista y le dijo, hey Pedrito, hey, vente hermanito, te voy a presentar a Jesús. Y ahí lo conoció. Qué interesante, ¿no? Andrés fue inmediatamente a buscar a Pedro y lo llevó con Jesús. Al conocer Simón Pedro, Jesús le dio un nuevo nombre. Cefas significa en arameo y Pedro en griego, que significa roca. Entonces, su nombre Cefas era su nombre arameo, y le pusieron Pedro, que en griego significa roca. Más tarde Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso. Pedro vio un milagro, y ahí es donde siguió a Jesús. Era discípulo franco y ferviente. ¿Cuántos son francos aquí? Tú dices una cosa y no te importa. Aquí la hermana Lucha, ella es franca, te dice las cosas como tales y como son. Así era Pedro, no tenía misericordia. Entonces era un discípulo franco y ferviente, apasionado, uno de los amigos más cercanos de Jesús. Era muy cercano a Jesús, como quien dice, era un consentido, un apóstol y una columna de la iglesia. Muy importante era Pedro para el llamado. Tú eres una columna con los jóvenes, tú eres columna en tu iglesia.
Músicos, son columnas ustedes. Muchachitas, son columnas que el Señor está levantando en esta generación. Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo. Yo muchas veces soy impulsivo y atrevido. Así era Pedrito. Pedro tenía muchas virtudes y también muchos defectos, como cualquiera de nosotros. Aún así, el Señor que lo escogió fue moldeándolo poco a poco para que Pedro terminara su llamado, tal y como Dios quería que lo terminara. Y así como lo escogió del vulgo y pescador, rudo, violento, así somos nosotros. Muchas veces así nos rescata el Señor. Muchos han crecido en el mundo, nos han rescatado del mundo. Otros han crecido en las cunas cristianas. Y traemos muchas y muchas mañas. Entonces ahí es donde viene el Señor y nos empieza a pulir. Y nos empieza ¿a qué? A moldear. ¿Para qué? Para reflejar verdaderamente quién es Jesús. Y así pasó con Pedro. Ahora, era un íntimo. Era muy cercano, era celoso, era apasionado por Jesús. No hay preferidos, hay íntimos. ¿Cuántos quieren ser íntimos esta noche? Amén. Durante los 3 años que anduvo con Jesús, Pedro vivió como discípulo del Señor Jesús, siendo un líder nato, y se convirtió en el portavoz de los 12. Más importante aún, fue Pedro quien primero confesó a Jesús como el Cristo del Hijo de Dios viviente. Una verdad que Jesús dijo le había sido revelada por el Padre mismo. ¿Se recuerdan de ese versículo? Que unos decían que Jesús era Elías y Juan y Pedro dijo, no, tú eres el Hijo de Dios. Y dijo, dijo Jesús, eso te fue revelado por mi Padre. Imagínense qué privilegio tenía Pedro. Habían propósitos. Pedro era uno de los que estaba presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y Jesús fue presente cuando hubo una transfiguración de Jesús. Quiere decir que siempre donde andaba Jesús, andaba Pedro. Y así es como debemos de andar nosotros en las cosas de Dios. Hay una vigilia, vente. Hay un viernes, vente. El domingo, vente. Entre semana, lee palabra, adora. Estás metido en los negocios de Dios, en las cosas de Dios. Hay jóvenes que viven por la emoción. Les pasa algo y se desaniman. ¿Era especial Pedro? Claro que sí, así como eres tú y como soy yo para el Señor, somos especiales. Y Pedro escribe en 1 de Pedro 5:10. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, aquí nos está hablando el Señor, para poderte moldear, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, necesitas ¿qué? Haber padecido un poco. Tenemos que padecer. ¿Por qué tenemos que padecer? Para que esas escamas, como decía el pastor, se nos quiten y luzcamos bien delante del Señor.
Por eso es necesario padecer un poco. ¿Para qué? Para que Cristo mismo nos perfeccione. He ahí el propósito. Padecemos por un poco tiempo. ¿Para qué? Para ser perfeccionados a su imagen y semejanza. Es todo. Simple. ¿Y qué? Y afirme. Nos afirme. Nos ponga fuertes. Que nada nos mueva. Viene una prueba. Firmes. No tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes salud. Firmes. ¿Vas a padecer? Sí. Firmes. ¿Y qué? Te fortalece. Seas fuerte. No que venga una prueba y ay, te desinflas, ya no quiero ir a la iglesia y nadie me quiere. No. Te fortalece y te establezca. Él lo escribe porque Él mismo lo vivió. Y ahorita vamos a ver cómo se comportaba, qué hacía. Pedro se preguntaba, ¿cuántas veces debía perdonar para no tener rencor? ¿Cuántos te han lastimado? Él era rencoroso. Pedro era rencoroso. ¿Cuántos aquí son rencorosos? Te hacen una cosa, no lo voy a hablar. O lo odio. Entonces Pedro le decía a Jesús, a Pedro como era bien franco, el que me la hace me la paga. Y no me conocen. Y sale lo moya. Perdóname, hermana, si me está viendo. ¿Y qué dice? ¿Qué es el rencor? Su principal sentimiento es el enojo por el daño que siente, que piensa y que no expresa. No desea hablar de o con la persona que le causó el rencor. Eso es el rencor, es un sentimiento, es un enojo que hay en ti. Por eso Pedro en Mateo 19:21 dice: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Él quería agradar a Dios. Pero una pelea entre, lo perdono 3 veces nada más. Y dice, ¿hasta 7, Señor? ¿Qué le dice el Señor? Jesús le dijo, no digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Haces la multiplicación, te vas a hacer bolas, mejor no multipliques. Quiere decir en pocas palabras que tienes que perdonar a tu hermano siempre, en todo momento. Es difícil. Es bien difícil perdonar al que ya te hizo daño, al que habló mal de ti, al que te hizo cara, al que te traicionó, el que te abusó. Y te dice hoy el Señor, tienes que perdonar 70 veces 7 en todo tiempo. Si estás conmigo, tienes que perdonar. Porque el que no perdona, mi Padre que está en los cielos, no puede perdonarte. Pedro siempre tenía algo que decir. Siempre. Aun cuando no había nada que decir. Y hablaba. ¿Cuánto nos está hablando el Señor a nosotros? Muchas veces, ¿qué? Nos vemos, ¿qué? Más bonitos, ¿qué? Calladitos. Nos vemos más bonitos. Y Pedro no. Pedro aunque él era el sabelotodo. Y vamos a la palabra y decía en Marcos 9:5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí fue la transfiguración del monte, ¿se recuerdan? Iban 3 apóstoles.
Entonces dice que Pedro, ¿por qué dijo hagamos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y para Elías. Miren, no sabía lo que hablaba. Él quería quedar bien con Jesús. ¿Qué es una enramada? Es una casa de campaña hecha por ramas. Él quería acampar ahí, él se quería quedar ahí. ¿Pero qué? No sabía ni lo que hablaba. Él nomás por querer hablar. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Hablamos por hablar y hablar, o por quedar bien con alguien, y nos metemos en problemas. Y nos vemos tontos. ¿Por qué? Porque nomás queremos hablar. Entonces él hablaba, pero ¿qué? No sabía ni lo que hablaba. Pedro miró sus circunstancias y le faltó fe. ¿Qué circunstancia has pasado? ¿Qué circunstancia estás pasando? Que las mismas circunstancias hace que tengas miedo, hace que tengas temor. Lo mismo le pasó a Pedro. Cuando fue, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿cuántos estamos pasando por una tormenta? Esa tormenta que se puso en el barco y le dijo al Señor: camina Pedro, y dio 2, 3 pasos. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces las circunstancias, la tormenta va a hacer que nuestra fe mengue, que dudemos. Muchas veces va a venir la duda: ¿será que Dios me puede ayudar? ¿Será que me puede rescatar? ¿Será que me estoy hundiendo? Y aquí Jesús nos está diciendo: cree en mí. Por muy fuerte que sea la tempestad, por muy fuerte que sea la tormenta, yo te saco. No tengas miedo, confía en mí, no mengues, no tengas temor. Y miren lo que hizo Pedrito, reprender al Señor. ¿Se pueden imaginar? ¡Qué cínico! Y así somos nosotros, muchas veces con el Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos en Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué? Y tenía el Señor Jesús que ¿qué? Padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y tenía que ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí va Pedrito. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué significa? Reprendió al Señor. Y le dijo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera, no, de ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué tremendo, ¿no? El Señor tenía un plan. Él, pensando en su forma humana, así como tú y yo muchas veces pensamos, y venimos y le decimos al pastor: fíjese que esto es mejor. Ya el pastor tiene derecho a decirte: apártate de mí, Satanás. En lo espiritual, sí. Lógico que no lo va a hacer, porque la gente se ofende y se va. Me dijo Satanás el pastor. Pero pues si se lo dijeron a Pedrito, y era apóstol, entonces en la forma humana de Pedro, reprendió al Señor, que de ninguna manera, Señor, ¿cómo voy a permitir que tú mueras?
¿Cómo voy a permitir que padezcas por los ancianos y sacerdotes? No. Y era necesario ese proceso para Jesús, para que se cumpliera el plan perfecto en la vida de Jesús, para que se cumpliera la palabra. Sin embargo, él, en su pensamiento humano, quería ayudar al Señor. Y muchas veces queremos ayudar y lo que estamos haciendo es estropear las cosas del Señor, los caminos del Señor. Entonces hay que tener cuidado. Orgullo. Era muy orgulloso Pedro. Era una persona que se creía más espiritual que los demás. Se creía mejor que sus hermanos. Y el orgullo, pues, ¿cuántos sabemos que el orgullo nos aniquila delante de Dios? Entonces dice aquí en Mateo 26, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen, ¿qué dijo él? Yo nunca me escandalizaré. Como diciendo, mi fe está fuerte, yo soy uno de los meros meros, yo estoy con Jesús. Aquellos podrán tener temor, yo no. Jesús le dijo, de cierto te digo que en esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Por qué? Lo quiso bajar de su caballito. Quiso bajar de su ego. ¿Cuántos tenemos ego? ¿Cuántos nos sentimos superiores a los demás? En el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Nos sentimos mejor que el que canta, que el que toca, el que ora. Y eso a Dios no le gusta, jóvenes. Eso a Dios no le gusta. Entonces el Señor, antes de que hablemos y nos sintamos más que los demás, mismito, ese mismo día negó al Señor Jesús. Y Él dice, yo nunca, y ese mismo día defraudó al Señor. ¿Ven? Por eso no es bueno sentirse mejor o más que alguien. Tenemos que aprender de la humildad. Amén. Pedro aseguró, Señor, dispuesto estoy. Cuando Cristo dijo, no lo estás. Estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y el Señor Jesús sabía por dentro, no lo estás. Estoy dispuesto a predicar, no estás. Estoy dispuesto a ser un adorador, no estás. Te falta el crecimiento, te falta búsqueda, te falta ayuno. Eran sus emociones. ¿Cuántas veces nos gana la emoción? Es que yo voy a hacer esto, es que yo lo otro, y es que voy a ir aquí, y es que voy a ir a la escuela bíblica. Y te dice el Señor, no estás preparado todavía, te falta. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Entonces por eso Jesús sabía, no estás preparado. ¿Por qué? Porque sabía Jesús que ese mismo día lo negó. Entonces tengamos cuidado de ser emocionales. Busquemos más a Dios, hablemos menos. Pedro era muy egocéntrico, perdón. Él era nada más yo, y mis chicharrones truenan y no me importa nadie, yo. ¿Cuántos hay aquí pensando de esa misma manera? Esto es mío, no lo comparto. Esto me dio el Señor y no lo comparto. Ese talento lo tengo y no lo comparto. Entonces así era Pedro, él era nada más de él. Vámonos a Juan 21:17. Le dijo, fíjense, le hacen 3 preguntas. Le dice Jesús, le hace una pregunta, le hace 2 preguntas, y la última pregunta es la misma. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Imagínate, alguien te hace una pregunta y tú contestas bien. Tu esposa, tu amigo, tu madre, tu papá, y te dicen, ¿me amas? Sí, te amo.
Y te hacen otra vez la pregunta, ¿me amas? Sí te amo. ¿Me amas? Sí, claro que no me crees. Así estaba Pedro. Jesús le preguntó 3 veces a Pedrito, ¿me amas? ¿Y qué? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Vamos a ver aquí rapidito. ¿Por qué le dijo apacientan mis ovejas? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Porque Pedro, Dios estaba hablando del amor ágape. ¿Cuál es ese amor? El que lo da todo sin pedir nada a cambio. Ese es el amor que Jesús nos da. Ese es el amor que Jesús quiere que tú y yo demos. Da sin esperar nada a cambio. Por eso ahí le dice Jesús, apacienta mis ovejas, no te preocupes tanto por ti ni por lo que vas a recibir. Pon tu amor en lo que yo te he dado. Y él le dice al Señor, apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que te ha dado a ti el Señor? Que pongas tu cuidado. ¿Qué te ha dado a ti el Señor? Y tú estás pensando, Señor, bueno, si tú me das esto, pues yo hago esto por ti. Entonces por eso aquí Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, no te preocupes tanto si te amo o no. Te he dado algo, cuídalo, atesóralo. Aquí va para ustedes, jóvenes. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. ¿Cuántos de ustedes se manejan como quieren? ¿Cuántas veces tu pastor, tu mamá, tu hermano, tu jefe, tu amiga te dice, no hagas esto, la palabra de Dios te dice el otro? Y tú vas a donde tú quieres. No te gustan las reglas, quieres vivir la vida loca, quieres vivir como tú quieres. Pero ¿qué te dice el Señor hoy, joven? Cuando ya seas viejo, ¿qué vas a hacer, joven? Vas a extender tus manos. ¿Y quién te va a ceñir? Otros. Ahí es donde viene el Señor y te ciñe. Ahí es donde el Señor te aprieta. Y ahí a nosotros no nos gusta que el Señor nos apriete. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ir donde queramos ir, escuchar lo que queramos escuchar, hacer lo que queramos hacer. Pero el Señor, en su tiempo, te ciñe, te aprieta y te lleva a donde no quieres ir. Ahí es donde el Señor empieza a moldearte. Quiero hacer esto. Y te dice, Señor, no, yo te voy a ceñir. Ahora yo te voy a llevar a mis caminos, te voy a llevar a mi propósito. Te guste o no te guste, Él te ciñe y te lleva a donde no quieres. ¿Por qué? Porque lo que Él empieza lo termina. El Señor no deja cosas a medias. Esto está tremendo, este versículo. Yo me identifico mucho porque de joven era un relajo y me trajo el Señor apretadito, ceñido. Ya se te acabó tu tiempo, querido Alberto. Tengo que cumplir mi propósito. Tengo que cumplir lo que empecé. Y nos va a traer, jóvenes,
A todos nos guste o no nos guste. Y cuando sientas el ceñir del Señor, ¡ay! ¡Auch! Jaloncito de orejitas. Pero así es como aprendemos. Porque Dios te habla con amor, te habla y te habla y me habla y no obedecemos y no queremos. ¿Y queremos qué? Ir donde quiero, donde me gusta, donde siento placer. No. Al final de cabo el Señor te va a llevar a donde Él quiera. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Vas a ver, joven, ¿cómo glorificas? ¿Con qué muerte glorificas a Dios? Sígueme. Con tu muerte carnal. No que te mueras y te vayas al panteón. Tu carne. Matando tu carne, glorificas al Padre. Pero para glorificar al Padre y morir, tienes que seguir a Jesús. Si tú y yo no seguimos a Jesús, no podemos morir al yo. Si yo no sigo a Jesús, si yo no cargo mi cruz, yo no puedo morir a Alberto Vázquez, yo no puedo morir a lo que me gusta. Yo tengo que morir a lo que me gusta. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a morir? ¿Cuántos están dispuestos esta noche a seguir a Jesús? También Pedro se durmió. ¿Se recuerdan cuando se durmió en el huerto? Cuando Jesús más lo necesitaba. Cuando más se necesita el pastor. Cuando más te necesita Dios para usarte, tú y yo estamos dormidos. Estamos en las cosas vanas, en las cosas del mundo. Cuando Dios te necesita, joven, intercede por fulanita de tal. Estás dormido. Estás en el Instagram, estás en el Facebook. No estás sensible a la voz. Eso le pasó a Pedro, al gran Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? El que decía, yo jamás, Señor, permitiré. ¿Qué pasó con el Pedro que decía, aunque todos te abandonen, yo no? Se durmió. Vino luego a los discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no pudiste orar conmigo por una hora? Shame, qué vergüenza. El mismo Jesús, ¿dónde está el Pedro, el apasionado? El que decía que daba la vida. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, nos emocionamos y no somos nada. Vergüenza nos tiene que dar. Una hora siendo un apóstol, y tú que eres joven y el Señor te dice 10 minutos y no lo haces. Te aseguro que no lo haces. 10 minutos te aseguro que no lo haces. Shame on you. Pero soy cristiano. Y es que le sirvo al Señor. Y es que predico los viernes. ¿Y? Si me dice el Señor, ora 3 horas. Para Pedro fue una. Pero el Señor te dice a veces, ora 3 horas. Ora sin parar. Ora hasta que yo te diga que pares. Ay, Señor, es que yo oré 1 hora y es mucho. Vamos igual que Pedro. Somos emocionales. Nos emocionamos. Otra cosa característica de Pedro,
Bueno, antes de esta, donde Pedro se duerme, yo había puesto aquí mis notas. Ahora no podía permanecer despierto ni por minutos. Fíjense, Pedro ni siquiera se puso a orar por una hora, por el cansancio, por tantas cosas que tenía. Y donde más Jesús lo necesitaba un amigo. Necesitaba ese amigo fiel en sus horas de ir a la cruz. Él sentía que iba a agonizar. Jesús sabía lo que iba a pasar. Es por eso que le decía: pónganse a orar, quiero estar con ustedes. Y nadie, se durmieron todos. Qué triste, es muy triste, porque muchas veces nos pasa así a nosotros. Era impulsivo. Vámonos a Juan 13:6 hasta el 9. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Ahí está, otra vez. Y no entiende. Y así como Pedro no entendemos. Le está diciendo el Señor: si el Señor te dice una cosa, no repeles, no le cambies a como tú pienses o como tú sientes. Si el Señor te ordena algo, te va a decir que lo va a hacer, deja que el Señor haga lo que tenga que hacer. Pero aquí Pedro le dice: ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Había un propósito el por qué el Señor Jesús quería lavarle los pies a Pedro. Pero Pedro como diciendo: no, Señor, no, ¿cómo tú me vas a mí a lavar los pies? No voy a permitir eso. Y así somos muchas veces con el Señor. El Señor nos da una orden y nos queremos ¿qué? Muy espirituales. No, Señor, ¿cómo? Y aquí le pasó a Pedrito, impulsivo: no, Señor, no voy a permitir. Y después le dijo el Señor, después le dice Jesús: no me lavará los pies jamás. ¿Qué ole? Dándole órdenes al Señor. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora va el extremista. No, le dijo Simón Pedro al Señor: no solo mis pies, sino las manos, la cabeza. Ya se fue al extremo. Ya no solamente quería ya los pies, ya quería todo. Dijo: o todo o nada. Espérate. Qué extremista, ¿no? Primero le dice el Señor: te voy a lavar los pies, y dice que no, jamás. Y después le dice Jesús: no tendrás parte con él. No, todo, las manos, la cabeza, todo. Era tremendo el Pedro. Y así somos nosotros con el Señor. ¿Cuántos están aprendiendo de Pedro? Amén. Celoso y metiche. ¿Cuántos metiches hay aquí? Nadie, gloria a Dios. A nadie le gusta el chisme. Nadie es celoso. ¿Por qué lo ponen aquí? ¿Por qué lo ponen allá? ¿Por qué ponen a fulanita de aquí? ¿Por qué aquí? Y se crea un ambiente feo, un ambiente celoso, y a eso Dios no le agrada. Oiga, pastor, es que la hermanita, o que el hermanito ¿Y qué le va a decir el pastor a los chismosos, a los metiches? Con palabra, que los exhorte con palabra. Cuando Pedro lo vio, le dijo Jesús: Señor, ¿y qué? ¿De quién está hablando Pedro? Del discípulo amado. ¿Alguien sabe quién es el discípulo amado? ¿Alguien? De Juan. Juan se recostaba en el pecho del Señor. Y la palabra dice que Juan era el discípulo amado de Jesús. Y este metiche de Pedro y celoso se le recargaba a Juan y le dice: Juan, y le dice Pedro: ¿y qué? ¿Por qué se te recarga y te pregunta? ¿Y qué le dijo Jesús? Si yo quiero
que Él se quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? Tú nomás sígueme. No pongas tu mirada en los otros, en lo que me dice. Tú sígueme, tú pon tu mirada en mí. No la pongas en nadie más. Es que el pastor predica así. No importa, te dice Jesús. Nada más sígueme, pon tu mirada en mí. Es que la hermanita, no importa la hermanita. Y el pastor le va a decir, hermana, pon la mirada en Cristo. No en el hermano tal y tal y tal y tal. Es que quiero que se toque este tipo de música. Hermanita, deja al Señor. Pon tu mirada en el Señor. Órale al Señor, clámale que te cambie la música. Y si no te hace caso, pues ni modo. Pero queremos poner nuestras condiciones. Voy de la iglesia. Y el pastor, gloria a Dios. Por dentro. Piénselo, hermana, hermano. No, me voy. Y al otro día, el domingo, ¿cómo va el canto ese? De la fiesta. Hoy haremos una fiesta. Y celebra al pastor. Es el joke, es una broma. A ver si están despiertos, jóvenes. Bueno, entonces dice en Hechos 10:13, entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: no, otra vez se le está dando una orden. ¿Cuántas veces el Señor nos da órdenes y no queremos? Le quiso lavar los pies, no quiso. Aquí le está dando una orden, tampoco. No, Señor, claramente. No, Señor, no aprendemos. No aprendemos. ¿Y qué le dice? Dice, Pedro respondió: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado, no llames común. Esto se repitió 3 veces. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Para qué? Para que pudiera entender, pudiera asimilar que no se trata de lo que él pensaba ni lo que él sentía. Se trataba de lo que Dios le estaba diciendo. Se trata de lo que Dios te dice. Es que yo pienso así. No. Nunca le digamos: no, Señor. Ok, no te entiendo, Señor, pero lo voy a hacer por obediencia. Entonces, ¿qué está haciendo aquí en esta parte, Señor? Necesitaba ser convertido. Tenía que ser su mente, jóvenes, tu mente tiene que ser convertida a la palabra, renovada a la palabra. Pedro tenía que ser renovado mentalmente. Él venía del vulgo. Él era muy arrebatado, impulsivo. Veía las cosas tal y como él quería verlas. Pero para que se cumpliera el propósito de Pedro, tenía que haber una renovación. Mata y come. Y dijo: no, es que no. Dijo el Señor: sí, lo que yo limpié ya, no llames común. Muchas veces tú y yo vamos a tener una mentalidad, esa mentalidad del mundo, esa mentalidad que la gente te mete, esa mentalidad que en otras iglesias te meten. Y Dios tiene otro plan, tiene otro propósito. Y Pedro batallaba con eso. Pero el Señor tenía que renovar su mente de Pedro. ¿Para qué? Para que cuando viniera el día de Pentecostés y fuera lleno del Espíritu Santo y predicara y sanara, tenía que haber primero una renovación. Tenía que haber en Pedro esas escamitas que se le quitaban. Tuvo que haber llorado amargamente cuando Jesús lo voltea y lo negó. Fue el peor día de su vida, negando a Jesús. Pero eso le sirvió a él para crecer, para hacer el propósito de Dios. ¿Tocas piano, mijo? Por favor. La raíz de Pedro
Su palabra favorita de Pedro: jamás, Señor. Esa palabra, ese ego, esa emoción, poco a poco el Señor se la fue quitando. Jamás, Señor, no, sí. Ahora ya no va a ser jamás, ahora va a ser siempre. Te voy a transformar, te voy a renovar, porque mi propósito se tiene que cumplir. Y muchas veces de la forma en que tú y yo nos comportamos, el Señor la empieza a quitar, empieza a moldearte, porque traemos una mentalidad muy diferente a la de Dios, muy diferente, muy lejos. Así que ese jamás iba a ser quitado poco a poco. Pedro había descubierto que el hombre en su mejor estado, fuerte, pescador, egoísta, chismoso, con sus logros propios, era semejante a la gloria de una flor. Se comparó Pedro con una flor, que la gloria de una flor florece y en poco tiempo se marchita. Así somos tú y yo, nos marchitamos rápido. Seamos humildes, transformemos nuestra mente, cómo pensamos, cómo nos conducimos, con quién nos juntamos. Te da una orden el Señor, hazlo. No le digas, no, Señor. Sí, Señor, pero no entiendo. Aprendamos de Pedro, no hagamos los mismos errores de Pedro. No seamos metiches, no seamos celosos, no seamos impulsivos, no hablemos por hablar. Sí. Pedro hablaba y no sabía lo que decía. Mejor callado, quédate callado. No quieras aparentar que sabes mucho, que eres buen músico. No, callado. No tienes que hablar mucho. El Señor conoce tu corazón. Y Pedro aprendió así. Nos venía del vulgo, de la raza, y poco a poco lo fue moldeando. No sé en qué hogar tú naciste, cómo creciste, en qué país creciste. Todo eso afecta. La cultura afecta. Pero fue un proceso para Pedro. Y eso, poco a poco el Señor fue moldeándolo. Entonces, recopilando la historia de Pedro, ¿qué hizo Jesús en la vida de Pedro? Jesús vence el miedo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes un miedo? Jesús vence ese miedo. Ese miedo que Pedro decía en la tempestad. ¿Quién eres? Y se hundió. Ahí el Señor lo estaba enseñando. Tienes que tener fe, Pedro. Tienes que tener fe, Víctor. No importa la tempestad. Ten fe. No mengues. Cree en mí. Ahí aprendió Pedro. Ahí dependió del Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Jesús perdona la infidelidad de Pedro cuando lo rechazó, cuando lo negó. ¿Cuántas veces tú le has sido infiel al Señor? Sin embargo, la vida de Pedro no terminó ahí. Cuando negó a Jesús, le dio una oportunidad más. Y así esas oportunidades Dios nos las da. ¿Le fallamos? Sí, le fallamos. ¿Somos infieles? Sí, muchas veces. Pero ahí no acaba la cosa. Ahí el Señor te perdona y te levanta, y restauró a Pedro, y como lo restauró a él, a ti y a mí nos restaura. Pedro fue fracasado, pero el fracaso no es el fin,
Si fuéramos infieles, Él siempre permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Según de Timoteo 2:13, la fidelidad de Dios es incomparable. Su amor no se niega. Su amor está por ti y por mí 24/7. Él conoce tus penas, tus temores, tus inseguridades. Lo único que tienes que hacer, transparente delante de Él. En tu intimidad, desnúdate espiritualmente. Señor, aquí estoy. No entiendo, no sé cómo me hablas, te quiero conocer. No sé leer espiritualmente, no sé escribir, pero cumple mi propósito en mí. Así como lo hiciste con Pedro, cumple tu propósito en mí. Revélate a mi mente. El maestro busca estudiantes dispuestos a aprender. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, te dice el Señor en Salmo 32:8. Él te hace entender. Hizo entender a Pedro y le enseñó el camino perfecto. Y poco a poco los impulsos de Pedro fueron menguando. La emoción de Pedro fue menguando. Su forma de pensar fue menguando. Y empezó poco a poco a reflejar a Cristo. Porque había un propósito, joven. Ese propósito está en tu vida. En la escuela. En el trabajo. Hey, te ves diferente. Hey, hablas diferente. Ese es el propósito de Dios. No tienes que estar aquí con un micrófono. Esto es superficial. Allá afuera es donde la gente te tiene que ver que verdaderamente Cristo reina en ti. Que vean en el amor de Jesús en ti. Que veas a alguien y le digas: mira, te traje lonche. ¿Por qué? Porque Cristo te ama. Porque es mejor dar que recibir. Y usas la palabra. Versículos pequeños que van a impactar a la otra persona. Ese es el verdadero evangelio. Ese pescador áspero, fuerte, imprudente, a los ojos de Jesús, al último era una roca firme y fiel. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor va a perfeccionar tu vida y la mía hasta cuando venga el Señor por nosotros, por su iglesia. Debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, Dios lo usó de muchas formas. Por eso le dijo Jesús: tienes que morir para glorificar al Padre. Y para morir y glorificar al Padre me tienes que seguir. Y eso es lo que hizo Pedro. Murió a Él. Por amor, por pasión. Porque no le importaba tanto su vida, sino le importaba más Jesús. Y así fue. ¿Y qué dijo Pedro? Mientras Pedro predicaba a la gente se asombraba. Oh, a lo mejor tú no predicas, Víctor, pero cuando trabajas y hablas es como que si predicaras. Y la gente dice: oh, wow,
Tú, Francisco, tú que estás con los militares, tú que estás lavando, hablas, estás predicando. ¿Qué tiene este joven? Tú tienes algo. Tenemos al amor de Dios, tenemos al Señor. Y cuando Pedro hablaba, la gente se asombraba y decía: ¿cómo es este hombre que está hablando así? Si no tiene letra y es del vulgo, ¿cómo puede hablar así este hombre? Pedro asumió el papel de jefe de la iglesia que Jesús le había dado. De pie junto a los 11 apóstoles, expresó en voz fuerte y segura. Estaban los 11, él estaba enfrente y habla a la multitud y les dice: soy Pedro. Alzó la voz y les habló diciendo a la multitud: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, oíd mis palabras. Pedro estaba dando su primer sermón, ya habiendo sido transformado, cambiado, renovado. El Señor no te puede usar si no renuevas tu mente, si no quieres cambiar. El Señor tiene planes grandes para tu vida, pero tú tienes que morir a ti, a yo. Tienes que morir a yo. Y eso es lo que hizo Pedro. Un sermón que sonó como un trueno. La iglesia había nacido. Ahí nació la iglesia. En el primer sermón de Pedro, 3,000 personas se convirtieron. Dale un aplauso al Señor fuerte. Ven lo que el Señor hace. Ven las maravillas que hace el Señor en una persona analfabeta. ¡Wow! ¿Qué no podrá hacer el Señor en ti y en mí? Entonces la multitud se dijeron entre ellos: Pedro había estado con Jesús. Estar con Jesús hace la diferencia. La gente te va a decir: hablas diferente, te ves diferente, te comportas. Porque yo sé quién es Jesús. Jesús hace la diferencia. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? ¿Estás dispuesto a morir a yo, a lo que te gusta y agradar a Dios? Aprendamos de Pedro. Yo aprendí mucho de Pedro. Me falta mucho por caminar, por aprender. Pero es una exhortación muy bonita a mi vida, porque eso quiere decir que yo tengo que quitarme de tantas cosas que me gustan, para ser más usado. Tengo que renovar mi mente. Tengo que quedarme callado cuando me enoje. Cuando mi esposa me va a enojar, cállate. Cuando alguien se te atraviesa, cállate. Cuando alguien el Señor lo use, cállate. Sigue a Jesús, pon tu mirada en Jesús. No te preocupes por los demás, tu mirada en Jesús. Te dice algo el Señor, hazlo. Da, ofrece, regala. No digas: no, Señor, no entiendo, pero lo doy. Pastor, ¿se nos puede despedir? La enseñanza del día de hoy, la enseñanza del día de hoy es
es algo que tenemos que llevarnos y pensar, porque verdaderamente hay cosas que quizás tenemos que cambiar. Somos barro en las manos del alfarero y tenemos que estar dispuestos a que nos rompa y nos vuelva a hacer. Muchos de nosotros quizás somos como esos jarros grandes con una boca grandota, pero Dios necesita que seamos jarrones más bajitos con una boca chiquita. Y algunos es al revés. Algunos hablamos poco y el Señor quiere que seamos más expresivos y hablemos más de lo que Él ha hecho a nosotros. Pero Pedro es un gran ejemplo y tenemos que aprender de él, de lo bueno y de lo malo. Así que vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, es directa y es clara. Y podemos venir en esta noche, Señor, sabiendo que tú nos estás llevando a un próximo nivel. Un nivel de inteligencia, un nivel de madurez, un nivel de conocimiento, pero también, Señor, un nivel de búsqueda y de unción. Te pedimos en esta noche que nos ayudes a ser esforzados y valientes, porque queremos completar ese propósito que tú has destinado para nosotros. Ayúdanos en él, en esta noche, en el nombre de Jesús. Despídenos en paz, que podamos salir de este lugar con alegría y gozo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Nos hemos despedido. Dios los bendiga a todos.